Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su podcast ¿Oíste eso? Estamos ahora con una invitada muy importante para nosotros, llamada Monse. Hola. Hola. Y bueno, nuevamente contamos con Adriana y yo, Katia. Perfecto. Y pues sí, esta vez va a ser de nuevo un episodio en el que vamos a compartir historias personales. Aquí tenemos a nuestra invitada Monse, tiene unas cuantas que, pues sí, pueden llegar a ser algo fuertes, pero no sé, depende de lo que quiera compartir con nosotros. ¿Cuándo, qué edad empezaste a creer como así en lo paranormal? Si fue algo que fue de toda tu vida o tuviste como una experiencia primero y luego fue ahí de ahí que fue creciendo este asunto. Ok, pues me presento de nuevo, yo soy Monse y soy repostera, hago pastelitos baking y antes fui enfermera, que creo que eso como que da mucho hincapié. Y realmente a mí siempre me ha gustado esto y la verdad es que siento que vengo de una familia donde desde pequeños como que tenemos esas creencias o como ese tipo de cosas, como que no es algo de, no, aquí no se habla, ¿sabes? Siempre fue como muy. Entonces, pues realmente yo creo que así experiencias desde pequeña, tanto un poco mía, que yo empiezo a recordar, no sé, desde los 12, 13 años, así como que algunas que me pasaron a mí, pero sí recuerdo que de más chica, de parte de la familia, siempre ha habido así como que, uy, en casa de fulanito, su talito, nos pasó esto. Pero realmente desde chica siempre esto ha estado así como muy, vaya, te digo, sin ningún tipo de filtro de no hables, al contrario, siempre ha sido como que en todo momento se puede expresar. Wow. Y por ejemplo, ahorita mencionabas, eres enfermera también. ¿Esto se incrementó, vamos a llamarlo como el terror o lo paranormal, una vez que entraste a trabajar en la enfermería o desde antes se presentaban pues igual de fuertes las historias? Ok, pues mira, realmente, como comento, fue desde un poco antes, como de niña, que había experimentado como algunos sucesos y digo, me voy a adelantar un poco, pero a mí me pasó algo muy chistoso, que después de que perdí a mi abuela, me volví mucho más susceptible, pero actualmente no soy enfermera, simplemente estudié, pero nunca me dediqué como tal a eso. Pero durante mis prácticas y todo lo que estuve haciendo, sí llegué a escuchar como cosas que pasaban o nosotros teníamos como nuestros propios supersticiones dentro del hospital o cosas así. Pero realmente, digo, desde pequeña como que, ay, escuché eso raro, ¿no? Como cositas así, pero pues ya de más grande como que uno le va dando un poco más de sentido y va creyendo también en su intuición, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó. Okay. Y no sé si tengas como memoria de la primera experiencia, alguna de las primeras experiencias que tuviste. Ok. Mira, yo me acuerdo mucho de una que mis papás se iban a ir a una fiesta y yo estaba muy chiquita. Y regularmente abajo vivía mi abuela y enfrente de mi abuela vivía mi tía. Y ese casualmente nadie estaba. O sea, iban a llegar más tarde, pero en ese momento no había nadie. Entonces recuerdo que mi papá y mi mamá, como soborno, me dijeron, oye, pues vamos a te compro todo lo que quieras, ¿no? Entonces yo agarré papitas y que todo lo que quise. Y lo traía en una bolsita de plástico. Okay. Y recuerdo que ellos se fueron y yo me quedé viendo una película. Pero estaba sentada así en un sillón de dos y había puesto mi bolsita así al lado. Cuando así empecé a sentir como raro, ¿no? Y así como que... Y de pronto empecé a escuchar y a ver cómo la bolsa empezaba a hacer ruido. Y yo como que volteé así de qué pedo. Y ya cuando vi, me hace cuenta que alguien se estaba sentando en el sillón. Entonces empezaba a ver el sillón cómo pues sí, cómo bajaba un poco y hacía ruido la bolsa. Entonces yo me espanté así muchísimo. Entonces lo único que hice, porque aparte estaba solita, no había nadie, fue salirme con mi perrita y me quedé ahí afuera hasta que llegó alguien. Muchísimo miedo y Iba a decir papá, como que hay ya algo adentro de la bolsa. sí, fue muy terrorífico. Ala. Es como la experiencia que tuvo Katia, así de no, yo me voy, me quedo afuera esperando a que alguien llegue. Pero él estaba con mi perro, era un chau chau, así enorme, peludo y hacia afuera las dos. Y yo esperando a que llegara alguien y ya llegó alguien y como, ay, qué bueno.
Nunca había estado tan feliz de ver. Sí, pero aterrador en ese momento, sí dije, ¿cómo? ¿Por qué fue la bolsa? Y ya cuando vi lo que pasaba, sí fue de, no puede ser. Pero, por ejemplo, ¿el perrito actuó o hizo algo? No, pero sí tengo otra historia donde sí reaccionó. Ala. No. Pero no, está muy loco porque normalmente cuando empiezas a experimentar este tipo de cosas como que es leve y luego va como incrementando la intensidad de las experiencias, ¿no? Y aquí con Monse fue así de, no, me vale madre. Me voy a aparecer, me voy a sentar a su lado. No, sí. Es como en la casa de tu infancia. Sí. Y ahí ya habían pasado varias cosas, tal vez no a ti, pero sí a tus papás, a tu familia, ¿sí? Sí, tengo varias. Les voy a contar un par, que creo que están buenas. Una de ellas fue que ya de igual, de un poco más grande, bueno, no, igual estaba pequeña, y tenía de estas muñecas que, no sé, como que escuché, te contestaba. Entonces yo aferrada que quería una de esas, entonces de Reyes, me llegó, y qué padre, y la muñeca, no sé qué. Entonces tenía mi cama y yo la tenía al lado. Y de pronto en las madrugadas, sin que nadie la hablara, sin que nadie hiciera nada, sí, una palabra que decía que recuerdo mucho era, ¿estás ahí? Ay, No, qué horror. Qué miedo. ¿ya oíste eso? Nos hacía promoción ya. No, escuchar eso en la madrugada, ¿estás ahí? Y entonces era como el miedo. Pero cabe recalcar que les digo que yo tenía como peluches al ladito. Una vez estábamos todos ahí en la casa y estábamos ahí en el cuarto. Y mi papá dijo, oye, pues deja entrar a la perrita. Entonces teníamos el Chau Chau y un Schnauzer. Las dejamos entrar al cuarto y yo estaba sentada en mi cama y el perro, los dos me quedaban de frente. Cuando los dos se me quedan viendo y el Schnauzer se fue. O sea, como inteligente. Pero la perrita empezó a gruñirme. Ay, no, qué horror. A gruñir. Y mi papá se quedó viendo y me dijo, no, a ver, espérate. Entonces me dijo, a ver, hazte para acá. Y me quitó. Entonces nos percatamos que en realidad a lo que le ladraba era hacia el lado donde yo tenía mis peluches, donde estaba mi muñeca. Entonces mi papá se quedó así como de, ¿qué? Entonces él como que la levantaba y la lanzaba hacia ese lugar. Pero la perrita, no tengo ni idea qué veía, pero ella se echaba así para atrás de, no, por favor, me da miedo. Ay, no, es como Toy Story del infierno. Sí. Porque aparte, ¿sabes? Los perritos son como que sienten todo eso. Y mi perra en mi vida me había gruñido. No, pero dime, ¿te quedaste con la muñeca después de eso? No sé qué pasó para... No, yo creo que tus papás ahí a medianoche incineraron. No queremos un momento de choque, entonces vamos a eliminar a la muñeca. Muy, muy, muy creepy, pero eso no termina ahí. Ay. Papá y de cosas así. Pues mi abuela nunca, no sé, como que de chico nunca nos preguntamos como sobre las cosas que hacen, como que no te interesan tanto. Y ahora de como que tengo un montón de dudas sobre, pero es que, ¿por qué tenías esto? ¿O cómo sabías eso? ¿Cómo se limpiaba una persona? O cosas así. Pero un domingo cualquiera, mi papá estaba limpiando la casa y nosotros estábamos con mi abuela preparando un desayuno. Cuando baja a desayunar, nos comentó así como que, oiga, es que estaba haciendo la limpieza y había un espejo y el espejo como que apuntaba hacia la entrada y dijo, y es que vi como pues una persona de blanco entró. Y a mi papá como que en ese momento lo único que se le ocurrió fue decir, ay, ya llegaste. No. Sí. Hola, no. Mi abuela le volteó así de, ¿qué hiciste qué? Y dijo, no, eso no se hace, le estás dando la bienvenida, shalala. Entonces, sí, de pronto se escuchaban como que ruidecillos así, o por ejemplo mi tía que vivía abajo, como que nos decía, así, como que, oigan, ¿qué hacen? ¿Tiran canicas, arrastran muebles? Es que se escuchan, ¿no? Y nosotros, no, pues es que ni estuvimos, ¿no? Ay, no. Pero después ella tuvo que subir, como que hacer una limpia a la casa, por lo mismo que mi papá andaba dando bienvenidas. Es lo que apenas te iba a preguntar, como que literalmente fue como una bienvenida y a partir de eso empezaron a suceder más cosas. No, o sea, eso pasaba y eso fue otra cosa que pasó así, como muy casual, como de esas cosas que te dice la abuela, ¿no?
una cosa que me decía mi abuela era como, no los invites, pero como que si te pasa algo, diles de cosas, ¿no? A veces les tocó que, no, y tú diles de cosas. Y bueno, ese día yo estaba en casa, era cumpleaños de una de mis tías que vive a unas cuantas casas de ahí, y recuerdo que ya todos se habían ido y yo era la última, ¿no? Entonces como que estaba arreglando mis cosas, me estaba terminando de arreglar, y de pronto se apagó la luz. Y yo dije, ay, qué raro. Pero bueno, la prendí y estaba escuchando música, pero recuerdo que tenía el control y que así la había subido a la tele por algo, una canción que me gustaba, y recuerdo perfecto que lo agarré y lo puse en medio de la cama. No a la orilla, no, en medio de la cama. Y de pronto se apagó la luz y yo dije, ah, pues claro, les voy a decir de cosas. Entonces, así, a decir mi letanía de cosas, se me apaga la luz, se me apaga la tele y se cayó el control de la tele. Ay, no. No le gustó. Ok, esto no me funcionó, me están esperando, yo me fui. Sí, no. Claro, no. ¿Qué onda con tu casa? Nunca nos invitas, por favor. Somos No, ¿Todos no, ya se me en la misma casa en la que nos contaste las historias pasadas? Sí, Wow. sí, sí. Yo la ¿Tuvieron? verdad es que pienso que son como muchas energías, ¿no? Y al final también teniendo 3 familias ahí viviendo, pues son buen de energías. Entonces, pues nada, creo que es como un poco parte de eso, ¿no? Porque pues la familia bien, como que no es conflictiva, no esto, entonces pues más bien es ahí como, digo, una percepción también como de que todos estamos como muy perceptivos a todo esto, entonces pues como que te das cuenta mucho más, ¿no? Y el episodio pasado estábamos hablando de cosas que pasaban entre familias, de como que no nada más a ti solo. ¿Tuviste una experiencia como que con más de una persona ahí presente? Pues mira, cambiando un poco de locación, yo no lo recuerdo muy bien porque estaba pequeña, pero tengo una tía, o bueno, ya falleció, pero que vivía por Cabeza de Juárez. Entonces tenía una casa enorme. Y recuerdo una casa en Acapulco. Entonces mi papá había terminado de graduarse de la escuela, entonces se hizo un buen plan como para ir a Acapulco y pasarla bien como entre sus amigos, ¿no? Y recuerdo que habíamos ido para platicar con ella y pues pedirle permiso de que si nos prestaba su casa de Acapulco para ir y bla, bla. Total que estaba, se cuenta, aquí la sala y enfrente de nosotros un ventanal muy grande que tú podías ver si pasaba alguien. Por ese pasillo podías llegar a otros 2 departamentos que estaban pues en la misma terreno y se veía todo perfectamente bien. Entonces recuerdo que estaba mi papá, pues mis tíos, realmente estábamos todos ahí y hubo un momento en el que hubo una sensación rara en el aire y que todos nos quedamos, por una razón, callados, o sea, totalmente callados. Y nuestra vista fue directamente hacia enfrente, ¿no? Y recuerdo que yo medio vi, pero sí mi papá y mis tíos vieron a una mujer pasar, Wow. pero decían, sí, o sea, que decían que era una mujer porque nada se veía como, ¿sabes? El puro cabello, así, ando por ahí. Yo recuerdo que vi algo que pasó, pero lo raro es que estaba ahí un perro, pero el perro no hizo nada, o sea, no ladró, no, nada. Pero todos lo pudieron ver, tanto así que se pararon así de, ¿quién se metió? Pero, o sea, era cuestión de pasos, dar la vuelta y ver qué había. Si había alguien ahí. ¡Ah! No. No era nadie, pero fue más de 3, 4 personas que lo vieron en ese momento. Wow. No. Entonces ya podría decirse que es como que general de tu familia, pues esa cuestión como de percepción, de vibraciones que puedan darse cuenta, sentir, etcétera. Yo creo que sí. Yo la verdad que sí, porque más de una tía como que es muy perceptiva a todas estas cosas, ¿no? Como que tengo una tía que ella podía ver como un poco más, ¿no? O sea, como que, ay, acabo de ver a alguien, ¿no? Dado mi abuela era como que, según yo, como la que más sabía, la más acá, porque hacía limpias y de pronto como que tenía chance de, pues ella comentaba, ¿no? Así de, se murió el de la esquina y hoy vino y se sentó aquí en la cama y pues como que yo le dije que tranquilo, que yo iba a hablar como con su familia, que se fuera bien, ¿no? Y cositas que ya hacía, ¿no? Entonces,
pues sí, yo creo que esto es como parte de herencia. Y por ejemplo, tu abuela, que tú dices que era la que más tenía como que el mando, ella te contaba desde cuándo empezó a percibir o a sentir estas presencias. No, no, es lo que te comentaba, que a veces me da mucho coraje, ¿no? Que de chico como que sí ves, pero no te interesa tanto, ¿no? Y ahora que ya y que vi cosas como que tengo curiosidad de decir, ay, ¿qué hacías? ¿Y cómo le hacías? ¿O por qué lo hacías? ¿Desde cuándo te pasaba? ¿Sabes? Como muchas, muchas preguntas. Digo, ella sí de pronto como que me contaba cosas, de cosas que sentía o que veía o cosas así, pero siento que nunca hubo como que ella me pudiera haber enseñado más, que me hubiera encantado muchísimo. Sí, como Sí, aprender. sí, aprender como a poner barreras o algo así entre Sí, entonces y tú, porque yo sé algunas cosas que ella contaba, que decía, ¿no? Como limpiar, hacer una limpia con el huevo, o no sé, justo como de no entras aquí, de ciertas cosas, ¿no? Y de hecho, te digo, algo así que a mí me pasó muy, muy, muy curioso y que no sé, no sé si qué piensan al respecto, pero cuando ella falleció, así en automático, cuando yo regresé a mi casa, yo iba subiendo las escaleras y podía escuchar a gente hablar, a murmullos, y yo sentía que era como mi familia, como si estuviera en el rosario, como que todavía en el velorio, y yo podía escuchar como voces familiares, ¿sabes? Como que yo, o como que así. Y recuerdo que yo llegué, me senté en la cama y escuchaba un sollozar así como de... ah, Y cada no. vez se iba acercando más y más y más. Entonces me dio mucho miedo y recuerdo que nada más le grité a Hilo, oye Hilo, ¿no? Y ya vino y como que se fue. Pero literalmente así, a raíz de ese día que pasó, a mí me empezaron a pasar, como que me hice mucho más susceptible, o sea, fue como muy raro. A los 5 días, bueno, dentro de a los 8 días de que ella falleció, se supone que nosotros por costumbre llevamos una cruz al panteón, ¿no? Con los datos y cosas. Y recuerdo que ese día salimos del panteón y yo venía con mis papás. Y recuerdo que ellos iban atrás y los volteé a ver y les dije, oigan, alguien está embarazada, ¿no? Así, de la nada, Wow. alguien está embarazada. Y ya como que, ay, sí, ¿no? Me dieron el avión. Como que, ok. Pues quién sabe, ¿no? O sea, me salió y lo dije y ya. Pero así, en esos días no pasaron, yo creo que ni 3 días, que una de mis primas nos dijo, ay, ¿qué creen? Voy a ser mamá. Y así, Ya, no, no pasa. ya Pero aparte tienes está el ese tercer dicho, ojo. ¿no? Está ese dicho de que cuando alguien muere, otra alma nace. Entonces, pues se conectó ahí la onda. Pero, por ejemplo, yo tengo duda. Ahorita que contabas la historia de cuando falleció tu abuelita y escuchabas ese sollozo, ¿tú crees, digo, quién, no podemos estar del todo seguros, pero tú crees que era ella? Yo pienso, es que, no sé, la verdad sí creo que haya sido ella, pero en algún momento yo sentí como si pudiera escuchar a mi mamá, como si pudiera escuchar su dolor. Ok. Entonces, siempre me he quedado como con esa intriga, pero si me preguntas a mí, yo creo que fue ella, ¿no? Porque, pues digo, que a quién le gusta morir en el hospital y a lo mejor solo, ¿no? Entonces, yo siento que a lo mejor iba como por eso, pero como era su mamá, pues yo siento que a lo mejor también el lamento era como muy parecido y por eso también como que yo podía pensar que era como el dolor de mi mamá. Wow. Sí, se escuchan como de repente anécdotas así de que entre familia, ¿no? De que siento que algo está pasando mal y es así de, no, me tengo que comunicar con mi mamá o con mi papá rapidísimo porque, o sea, sientes que algo va a pasar. Y sí, en efecto, hablas y es así de que, no, es que sí, está a punto de marcarte porque pasó esto y, no sé, es como una comunicación muy rara, ¿no? No, no sé si también a los que están viendo ahorita les haya pasado algo parecido. Sí. Ok, como les decía, como que eso no termina en lo que les conté, sino que sí, después de que me entero que si alguien está embarazada, yo sueño con mi abuela, pero sí de una manera que nunca había soñado en mi vida.
sea, yo la veía como se me acercaba, pero era muy real. Entonces yo le decía que, uy, me da miedo y yo me alejaba. Entonces ella tomó mi mano y me decía, no te espantes, pero yo podía sentirla, ¿no? Podía sentirla como muy fría, sentía como una temperatura. Y yo recuerdo que le dije, ok, no me espanto, pero quiero saber algo. Y me decía, ¿qué quieres saber? Y yo le dije, no sé, en ese momento se me ocurrió preguntarle, ¿qué va a ser el bebé? Y ella se quedó mirando y me dijo, es un niño. Wow. Me decía, es un niño. Y como que yo en ese momento desperté, así como de, ¿qué está pasando? Que yo como que conscientemente sabía que ya estaba muerta, ¿no? Entonces que ella me dijera, no, como que yo en ese momento me di cuenta que era un sueño, pero yo era consciente de ese sueño. O sea, era muy raro. Pero bueno, cuando yo despierto, así, lo primero que hago es escribirle a mi prima de, oye, ¿qué crees? ¿No? Soñé eso. Y ese mismo día ella tenía su ultrasonido en 3D para ver qué era. Y saliendo del ultrasonido, ella vino a mi casa y me lo enseñó y me dijo, mira, es un niño. Oh, Eso está qué demasiado loco. intenso. Sí. Porque hay cosas que puedes explicar, de cierto modo, como pon tú lo de la muñeca, de que el perro le está ladrando. Porque yo también tengo un Furby, de esos que te hablaban de repente a medianoche y te da un infarto. Y a mi perro también lo detestaba, entonces se empezaba a ladrar. Pero algo así, ¿cómo lo puedes explicar? Sí. Sí, Es, sí. es, es, Y sí, no, aparte no con me... la textura de que yo sé que falleciste, yo sé que estás fría, etcétera, y wow. No, y deja también de que va a ser niño, te digan, va a ser niño en un sueño y al día siguiente te confirmen que sí, en realidad el bebé que van a hacer va a ser un niño. No, está O muy sea, pero tú intenso. le habías contado a tu prima ese sueño, ¿no? Como que soñé con la abuela, me dijo esto. ¿Cómo reaccionó ella después? Ella sabía. Pues primero como con sorpresa y después como de, sí, pues sí, sí es, ¿no? Pero digo, ha sido como bien raro, ¿no? Al principio como que todo era de, ay, sí, ¿no? Pero a raíz de eso todavía me siguieron pasando más cosas y yo siento que a mí me pasaban en los sueños. No sé, yo dormía y soñaba con un primo y era como que, ay, soñé con un primo. Y yo hablaba con mi mamá y le decía, oye, ¿qué crees? Pues soñé a Lalí, ¿no? Y me decía como de, ¿cómo? ¿No te enteraste? Y así de, ¿qué? ¿No? Y así como que pasaba algo, ¿no? Y al día siguiente, y de, ay, soñé con mi tío. Oye, mamá, ¿dónde está mi tío? Y, ay, pues fíjate que me habló ayer en la noche y pasó esto y así. Si Y sueñas entonces, conmigo, avísame, por favor. Si sueñas de conmigo, pronto, que sean puras cosas bonitas, por favor, porque... empezó a dar miedo soñar. Sí. Porque yo es que así fue como una semana seguida que en el momento que yo despertaba y preguntaba por ese alguien, sí había algo. Digo, no siempre como una situación mala de enfermedad o algo así, pero sí era como que, ah, pues se va a mudar, o ah, se va a cambiar de estado, o cosas así. Pero era muy raro, ¿no? Entonces a mí me empezó a dar mucho miedo soñar con alguien, ¿no? Hasta conmigo Sí, misma no. era híjole, mejor no sé. Entonces yo sí siento que a raíz de eso, pues justo, ¿no? Como que empecé a sentir, a ver más cosas y me empezó a dar miedo. Entonces como que yo muy internamente como que empecé a decir, es que no me gusta. O sea, como que no me gusta tanto, como que no, ya sufro más el dormir, que duerma y descanse, porque sé que si sueño con alguien, pues a lo mejor algo no tan bueno va a pasar o algo así, ¿no? Entonces como que yo solita siento que cerré como un poco esta parte Ujú. de esas cosas que me estaban pasando, pero sí hay algunas cosas que me siguen pasando, que digo, yo como que conecto mucho con los sueños, ¿no? Yo la verdad es que a toda mi familia que ha fallecido, yo la he podido soñar y he podido despedirme con ellos a raíz de un sueño, pero lo más curioso es que tú dirás, ay, pues es un sueño, no pasa nada, ¿no? Yo los recuerdo muy bien, pero siempre en cada sueño que tengo con alguien que sé que sí está pasando, como que me dan un mensaje que yo puedo comprobar que sí pasó. Wow. O No, sea, es es que como premonición de alguna forma, ¿Cómo? como tipo de premonición.
Tengo otras maneras de sentir premoniciones y no específicamente esta. Esta es más bien como para cerrar ciclos, como que Ah, ya y no la pude ver o algo así. Entonces como que ellas de alguna manera como que las he podido ver mediante sueños y he tenido como un cierre con ellos. Te digo, pero no sé, como que me dicen, oye, por favor haz esto, ¿no? O me hacen un gesto muy particular y yo les digo, oye, es que soñé, pero hizo esto, ¿no? Y de pronto ya nada más veo la reacción de alguien más a llenarse los ojos de lágrimas y decirme, sí, ella hacía eso, ¿no? Pero algo que a lo mejor yo ni siquiera recordaba, ¿no? O sea, simplemente es un seño que a mí me llama mucho la atención y que cuando lo comento a lo mejor con esa persona que era un familiar mucho más cercano, Tiene como un y significado. y entonces ya cuando veo su reacción es como de, sí fue, ¿no? O sea, no tuve otra manera de saber si era cierto o no, porque sí pasó así. Qué loco. esto ya se está yendo más al sexto sentido que... También lo pensé. Ay, y hay dices que tienes otras formas de tener como premoniciones. ¿Es algo que se asocia también como tipo paranormal o...? Es que, ay, no sé cómo llamarlo, pero yo les voy a contar cómo pasa, pero no sé, mi abuela, insisto, ya falleció y eso eh, fue premonición de la abuela Rosa. No sé si te lo había contado una vez. No, creo que no. A ver, tal vez cuenta, porque tal vez no sé. La abuela Bueno, Rosa, mi abuela materna. eso. Cuando mi abuela fallece, casualmente un poco antes estuvo internada en siglo XXI. Estuvo unos días y para esas fechas la abuela Rosa también estaba en el mismo hospital. Y recuerdo que unos días antes había fallecido mi abuela. Y yo pues estaba obviamente triste y todo, pero pues pasándola, ¿no? Y en ese entonces la abuela aún estaba en el hospital y recuerdo que habíamos ido a verla porque le iban a amputar la pierna. Y ella sabía que mi abuela estaba ahí y me preguntó que cómo estaba. Me dijo, ¿y cómo está tu abuela? Y no sé qué. Entonces yo sentí súper feo y preferí no decirle. Sí. Entonces yo le dije, ay, está bien y no sé qué, ¿no? Y cuando yo regreso a casa, de pronto así en el espejo empiezo a escuchar, bueno, no sé, música, libros, así, absolutamente todo así en Facebook, como que Rosa, ¿no? O que estás aquí oye Rosa, y es como que, pero así mucho, 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 mucho. Y después empezó con el nombre de mi abuela se llamaba Catalina, pues aquí como que muy difícilmente escuchas el nombre de Catalina o algo así. Y ese día sí fue, pero un bombardeo así, mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que entré al baño y tengo un espejo y tengo una ventana. Así que yo vi el espejo y una cosa así negra horrible. Entonces como que volteé rápido y era una paloma, ¿no? Una paloma No. negra y mi abuela decía que cuando pues están esas cosas, pues auguran muerte, ¿no? Entonces sácala de aquí, ¿no? Sí. Entonces lo que Hilo me ayudó a sacarla, pero para mí era como que, ay, no, no sé, como Quedo mucha... tranquila. Y recuerdo que ya más tarde fuimos a verla al hospital. Ese día a mí se me ocurrió, porque todo el mundo se quería quedar ese día, pues como a esperar algo, a hacer algo. Y yo recuerdo que en ese momento yo les dije a todos, ¿no? Como de, pues váyanse a su casa, o sea, no, si pasa algo o no pasa algo, pues aunque estemos aquí todos, va a pasar, ¿no? Entonces, en ese momento siento que les dio como a todos la tranquilidad y se fueron, porque fue Lulú y todos y dijeron, sí, pues vámonos, sí, tienes razón, ¿para qué estamos aquí? Y ese día en la madrugada sí nos hablaron, nos dijeron, la abuela nos apareció. Para cambiar un poquito de tema y vincularlo con algo que estamos contando al principio, dices que tú estudiaste Sí. enfermería y que también tuviste varias experiencias cuando estabas haciendo tus prácticas y todo eso, ¿no? No sé si nos podrías contar una de esas o algunas de esas, por favor. Sí, pues realmente así como que algo así aterrador, nunca me realmente así me pasó y realmente creo que así como que para que pase algo muy extremo y eso, no sé, que es algo muy cañón, pero sí se sentía, ¿sabes? Por ejemplo, los hospitales están llenos de pasadillos para ir a la farmacia, a otro consultorio, otra área, y recuerdo que yo iba con mi tía Laura a hacer prácticas a la raza, entonces por debajo todo es
como así. Y recuerdo que las enfermeras decían que cada vez que pasábamos, había pasillos que se sentían helados, o sea, helados, y de esa sensación que tienes que estar como que volteando. Ellas decían que había como muchas almas en pena, entonces que por eso se sentía eso, ¿no? O ellas también decían que cuando se sentía mucha humedad en una zona o en un cuarto, es porque estaban ahí, ¿no? Así como cosas que decían. También, digo, es que a mí como que me pasaron cosas no tan malas, más bien fueron, yo siento que bonitas, como que ser el último, alguien que está ahí con ellos antes de morir y tratar de decir algo bien, que se despiden de una manera bonita, ¿no? Hacia ti, o que tienen la cortesía de despedirse porque fuiste a lo mejor la última persona que lo atendió. Pero una cosa que a mí no me pasó, que le pasó a esa tía, que ella trabajó siempre en urgencias ahí, que me comentó que ella en una guardia, ella siempre trabajó de noche. Entonces, comenta que había una compañera de enfermería que estaba atendiendo a varios y que les tocaba como el primer descanso. Entonces, la mitad del personal se va a descansa mientras el otro se queda. Entonces, la compañera se terminó, estaba llenando como expedientes y la otra fue a hacer el rondín. Y dice que le tocó ver a una señora que de pronto así como que se sentó cuando ella iba pasando y que le empezó a decir como cosas, ¿no? Pero que ella no entendía y que después entendió que estaba hablando como pues, en otro dialecto, ¿no? O sea, como que no era ni inglés ni francés, o sea, no tenía ni pies ni cabeza. Y de pronto como que fue a decirle a la otra así de, oye, no sé, algo raro está pasando. Pues se dieron cuenta que realmente la señora ya tenía como 5 minutos de haber fallecido. Ay, Dios. A la enfermera a la que le tocó ver eso, pues quedó así como que en shock, así se ausentó como por un mes del ataque de pánico, yo creo. No, ¿cómo no? Wow. Y acabo de recordar una historia de hospital, que así estaba un poco tétrica. ¿Cuál? Dime más. Estábamos haciendo prácticas, la verdad no recuerdo el lugar del hospital, pero entre comillas era un hospital nuevo. Pero recuerdo que creo que era el piso 7, que estaba, no había ningún servicio ahí, pero el 8 ya había servicios, y en el 6 había servicios, pero en el 7 no. Entonces, a veces esos rumores de, uy, no, es que ahí se aparece no sé qué cosa, y por eso no lo han terminado. Entonces, pues curiosos, ¿no? Pues fuimos, ahí estábamos viendo, y nos alcanzó a ver así una sombra así como muy rápida, como de un quirófano, que eran como puertas de quirófano, unos circulitos, Sí. pero no. Entonces, sí contaban varias personas que pues realmente como que nunca terminaron de hacer ese piso, que pues como que les molestaban mucho, ¿no? Como que les jalaban, como que los veían. Entonces, pues la gente no quería ni siquiera subir a hacer limpieza a ese lugar. No, pues, lugar poseído, no, eso es... No sé cómo ustedes tenían la valentía de, sí, espanto en este lugar, vamos a ir a ver qué onda. Sí, dímelo ahora y ya no voy. No. Sí entiendo la curiosidad porque como a mí también me encantan este tipo de historias. Bueno, a todos nos encantan este tipo de historias, pero ser como tan valiente de decir, sí, voy a un panteón, porque hay mucha gente que va a panteones nada más Grabar ahí, y todo, sí. o lugares abandonados, a ver si se encuentran algo. No, yo no creo tener la valentía para poder hacer eso. No. Estuvo muy loco. No, qué padre. O sea, qué padre dentro de todo, pues lo espiritual. Sobre todo porque al parecer como que tú te guías más por ese lado, como que, como mencionabas, el cierre con las personas cercanas a mí, incluso con tus propios pacientes, de que bueno, eran experiencias bonitas, de que gente que yo había cuidado al final, etcétera. Siento que por lo que nos cuentas son más historias, en lugar de que me dieran miedo o me asustaran, era como vete en paz. Me da un poquito de terror, o más que terror, me da un poquito de miedo, pero no me siento mal. Sí, digo, ahora que lo pienso, el último año estuve en un asilo, y ahora que lo pienso, ahí sí ocurrieron cosas como más extrañas.
De por sí el asilo está en la Nápoles, que es como una zona bastante antigua, casas muy viejitas, muy bonitas. Y recuerdo que yo estaba en el asilo y era una casona enorme de pisos muy altos, de duelas y cosas así. Y recuerdo que pues nos tocaba alimentar a los abuelos, llevarlos a descansar. Y había un día en el que solo éramos yo y otra enfermera, los demás no habían llegado. Y recuerdo que las habíamos llevado a descansar a sus camas, a cierta hora las llevamos. Y acostamos a una y acostamos a otra. Y de pronto se escuchó y se sintió como nos pegaron de abajo hacia arriba. Es decir, como si alguien... Hay un sótano, porque sí había un sótano en la casa, pero por lo que yo tenía entendido, no lograban encontrar la entrada. Wow. Oh, Al sótano porque no encontraron la entrada. Había una alberca, pero incluso la taparon y ahora era un jardín. Entonces no sabíamos por dónde entrar al sótano, pero sí estaban las ventanillas donde tú podías ver que hay un sótano. No se veía nada, está muy oscuro, pero sentimos así perfectamente cómo nos pegaron de abajo hacia arriba. Y la enfermera, incluso las pacientes así, las viejitas nos voltearon a ver y sí fue así de, vámonos, por favor. Como que pues salimos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando algún abuelo iba a morir, se empezaba a sentir un ambiente muy pesado. Había como mucha melancolía en el ambiente, como que los abuelos andaban muy alterados, pero había algo muy curioso, que de pronto habían unas abuelas que te decían, oye, ¿quién es la persona que está atrás de ti? ¿No? Y entonces, ay, no, qué horror. pues, no había nadie, ¿no? Mayormente iban con la doctora, ¿no? De, oye, pero ¿quién acompaña a la doctora, no? Y de pronto tú dices, no, pues sí, ¿no? Y Una no vez pensabas que eran, perdón, no pensabas que eran los abuelos ahí jugándote una broma, porque luego son también de repente muy macabros. lo pensaba, pero, por ejemplo, yo al día siguiente llegaba y había fallecido algún abuelo. Ay, Entonces, era coincidencia que siempre que pasaba eso, que ellos empezaban a decirte, pasaba algo tiempo después. pero podemos decir entonces que no veían como una figura que les asustara, lo veían como una persona normal que al final terminaba llevándoselos, vamos a decir. Sí. Wow. O sea, prácticamente a lo mejor sus mismos familiares que ya habían fallecido o algo por el estilo. No sabemos realmente que, ¿no? O sea, yo pienso que al ser personal de salud como que siempre estás trabajando con la muerte porque así como Ujú. se dice muerte, entonces pues realmente no sea así, sea un símbolo de muerte de que ellos lo saben, ¿no? Pero no era como que lo único que veían. De pronto me decían, oye, ve por la abuela porque no ha bajado a desayunar. Entonces yo subí al segundo piso donde ellas dormían y de pronto yo le escuchaba que le gritaba a alguien, ¿no? Y así como que, oye, Berta, ¿estás bien? ¿A quién le hablas? Y ella me contestaba como, dile a esa chamaca que deje de estar brincando en la cama porque se va a caer. Ajá. Y yo y decía, pues que no hay nadie. Me recuerda cosas. Entonces de pronto pasaban esas cosas y un montón de ruidos así. Digo, aparte el piso era duela, pero de pronto se escuchaba como si alguien corriera, pero pues Como no había niños, nada. ajá. O sea, si no había podido pasar así. Ah. Estuve un año ahí en ese lugar y había unos closets que cada vez que nos decían tienes que acomodarlo, a mí me daba pavor entrar a ese lugar. Digo, o sea, realmente no tenía nada, era un closet totalmente de madera enorme, pero era una sensación así horrible, horrible, horrible. Y bueno, pues estoy loca, solo me pasa a mí. Pero no, o sea, era como con todas las enfermeras o con todo el personal que trabajaba ahí, sí decían así como que, uy, no, pues ahorita el ambiente está como súper denso, ¿no? Sí, era como en general, no, nada más que me pasara a mí. Ay, no, Por qué ejemplo, miedo. ¿llegaste a quedarte guardias nocturnas ahí o nada más trabajabas de día? Solo de día y no tenía antojo de... No, sí, no. Sí, Y por eso me- dije como, no, 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 no. Sí, no, no, nunca. Y la verdad, qué bueno. ay, no, pero qué intenso, ya no sé Fíjate ya, cómo. esa última anécdota así me dio así como, fuck. Sí, como que con adultos, o sea, ya abuelos y niños en especial es un poquito más macabro de costumbre. No, no tengo, no sé por qué, pero sí se siente un poquito más de miedo.
Y por ejemplo, este asilo antes había sido casa normal o cuál había sido su propósito. Sí, por lo que yo sé, era una casa, creo que de un ex militar o una cosa así. Entonces Pues muchas igual. vidas ahí. Sí, otro tema por completo de la vida militar. Pero Algo de bueno, ahí. Pues yo creo que es un lugar que contiene muchísimas energías, ¿no? sí, 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 por supuesto. Podemos ya darle cierre a este episodio por el momento porque sí, ya son un poquito muchas Toda la las vida aquí. emociones. Pero, ok, nada más como de costumbre, les queremos invitar a compartir sus propias experiencias. Igual, si quieren participar, comuníquense con nosotros. Y pues, Monse, muchas gracias por haber estado aquí. Esperemos que te podamos, que quieras estar con nosotros en algún momento en el futuro. Y ya no sé qué más decir. Muchas gracias. Gracias, Monse. ¿Quieres decir algunas palabras? La verdad es que el tiempo se fue rapidísimo y historias yo creo que hay muchísimas y pues sí, nos vemos de nuevo y seguimos con esta plática tan chida que se armó. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Por el momento, somos Katia y Adriana y Simón. Monse. Muchas gracias por venir. Bye. Nos vemos. Bye.